Antes de que ocurriera la intervención de Panamá y hoy estamos viendo la de Venezuela por parte de los Estados Unidos, hubo un país en medio del Caribe que vivió esto, y no una vez, sino dos veces. Un país que conoce las intervenciones de Estados Unidos como la palma de su mano. Y sí, te estoy hablando de la República Dominicana. Los dominicanos sufrieron dos intervenciones de los Estados Unidos de Norteamérica y hoy te vengo a hablar de una de estas, ya que hay tantas personas, tantos extranjeros que no saben lo que ocurrió en la República Dominicana hace unos años atrás. Muchas personas que están ajenas a estas intervenciones ocurridas en RD. Pero antes de comenzar el video de hoy, te invito a que te suscribas al canal, cual voy a estar reaccionando en este día, ya que es un canal con muchísima información y yo sé que te va a encantar. Así que si eres amante a la historia, amante a estos sucesos que han ocurrido en la República Dominicana, te invito a que te pases por allá. El 29 de noviembre de 1916, el gobierno de Estados Unidos publicó la proclama que oficializaba la intervención de aquella nación en territorio dominicano. Este país y Haití, sobre todo, que no eran colonias, sino eran los únicos países independientes de la región insular, ofrecían problemas para Estados Unidos porque había inestabilidad. Estados Unidos requería regímenes adictos a sus orientaciones, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico. El económico era muy claro: desplazar a las potencias europeas para priorizar el flujo de inversiones hacia el azúcar principalmente, y en el aspecto político era también tener las condiciones para evitar una injerencia, particularmente del peligro que se cernía frente a Estados Unidos, que era Alemania, que era el país que estaba compitiendo por la hegemonía mundial con Estados Unidos en ese momento. Aunque la oficialización se dio el 29 de noviembre de 1916, en verdad la intervención se había iniciado en mayo, con el desembarco de los marines estadounidenses. Aquel mes, las tropas norteamericanas tomaron el control de la capital dominicana y para finales de julio ya tenían el mando de los principales puestos militares del país. Cuando se produce en 1899 el ajusticiamiento de Ulises Ceró, la situación económica y política de la República Dominicana entra en una suerte de caos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de sus condiciones financieras. Instalados en territorio dominicano, los interventores crearon su propia fuerza militar, la cual vino a llamarse Guardia Nacional. Yo imagino a los dominicanos sentados en su casa y de momento intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana ahora. Yo me imagino que eso fue un boom completamente, ya que antes no habían vivido. Porque bueno, cuando ocurrió la segunda intervención ya más o menos ya sabían, estaban, vamos a decir, como de que preparados, ¿no? Pero la verdad que la segunda intervención yo tengo entendido que ocurrió por el tema de Juan Bosch, el tema de las revoluciones, que la República Dominicana no aceptaba una revolución ahí, o sea, no aceptaba este método, no aceptaba esta historia, por así decirlo. Incluso muchas personas hoy en día lo ven hasta bien. Yo quiero saber tu opinión, pero yo, de hecho, hice una vez un video sobre ese tema y muchas personas me dijeron, bueno, es que estaban evitando que ocurriera esto, es que estaban evitando que fuera como tipo Cuba, algo así. Y entonces algunas personas veían esta intervención, vamos a decir como que bien, aunque yo vi muchísimas imágenes de muchísimos dominicanos enfrentándose a los estadounidenses con piedra, con palo, con lo que tenían en la mano, porque ustedes saben que los dominicanos se caracterizan por ser valientes y lo hemos visto en toda la historia. Pero esta primera intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana me llama muchísima atención. Esta ocurrió en 1916 hasta 1924 y es que Estados Unidos tomó el control del país completamente y disolvió el ejército dominicano, controló aduanas y gobernó como si fuera la República Dominicana una colonia. Se reprimió al pueblo de la República Dominicana y censuró la prensa. Además, que
que impuso la Guardia Nacional Dominicana, base del ejército que usaría Trujillo para llegar al poder. Pero señores, muchos campesinos se levantaron en contra de esta intervención, los llamados gavilleros, pero fueron brutalmente reprimidos por el ejército de los Estados Unidos. Ahora me viene a la mente un video que hice hace un tiempo atrás sobre Gregorio Gilbert. No sé si ustedes vieron ese video, pero este hombre, sus inicios ocurrió en la primera intervención de los Estados Unidos, porque él fue con un revólver, le disparó a uno de los soldados estadounidenses que estaban ahí en la República Dominicana en aquel entonces. Y bueno, y ya él con el paso del tiempo se convirtió en una gran figura heroica para los dominicanos y también tuvo un gran papel fundamental en Nicaragua. Dicho organismo venía a sustituir a la Guardia de la República y a la Marina de Guerra, que eran los instrumentos militares con que contaba el Estado dominicano. A dicho cuerpo se integraron dominicanos de estratos pobres y desempleados, a los cuales se entrenaron conforme a los reglamentos de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Entre los integrantes de la nueva Guardia Nacional estuvo Rafael Trujillo, quien años más tarde se alzaría con el poder e impondría. O sea, que sin esta intervención Trujillo nunca hubiera llegado al poder. Un régimen de mano dura por 31 años. Al abrirse la Primera Guerra Mundial, entonces ya para Estados Unidos se planteó la necesidad de poner a este país en su órbita. Por esto, la intervención militar de mayo de 1916 fue precedida de diversas medidas de coerción, de presión sobre la República Dominicana. Que entre 1899 y 1916, la sociedad dominicana está convulsionada por las luchas entre los caudillos. Es el famoso periodo del conchoprimismo, es la etapa de las luchas de los bolos y los coludos. Es la etapa en que las dos figuras más preeminentes del entorno político dominicano, como lo serían Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez, pues tienen toda contextualiza esa situación de conflictos de intereses. La actitud de Estados Unidos experimentó cambios considerables a medida que Puerto Rico y hasta cierto punto Cuba pasaron a formar parte del nuevo imperio de Norteamérica, a medida que el sueño de un canal dominado por Estados Unidos que atravesara Panamá se hacía realidad, que el gobierno de Washington comenzaba a desarrollar una estrategia naval global y que Alemania comenzaba su rápida y exitosa incursión comercial hacia América Latina. Los Estados Unidos comenzaban a movilizarse para consolidar su control político. Sí, porque básicamente en aquel tiempo nosotros también estábamos en este tema con Estados Unidos, ya Puerto Rico pues en el tema del Tratado de París, que adquiere a Puerto Rico, Guam, me parece que también a Filipinas. Bueno, el tema es que la historia de República Dominicana, por eso es que me llama mucho la atención y me gusta tanto, es muy entretenida, es muy especial, porque si hablamos de guerra, hasta intervenciones, hay que mencionar a la República Dominicana porque es un pueblo que lo conoce perfectamente, lo conoce como si fuera la palma de su mano. Saben de guerra, saben de intervenciones, saben de lo que hay que hacer y cómo luchar para alcanzar la soberanía de su país. Y lo hemos visto en muchísimas partes de la historia de la República Dominicana, empezando por Haití, señores, que ustedes saben que estuvieron por muchísimos años en la República Dominicana y el dominicano ha aprendido a luchar por su país, a luchar por su patria y se consideran muy, muy patriotas. Y están escapados, por así decirlo, en el tema de las intervenciones, en el tema de luchar y de matar dictadores. Político y militar sobre el área caribeña. Estados Unidos se hizo de una posición hegemónica en la zona del Caribe, desplazando sobre todo a Inglaterra y a España a finales del siglo XIX. Esto se sancionó con la Guerra Hispanoamericana de 1898, en que se hizo de la posesión de Puerto Rico como colonia y de Cuba como protectorado. Porque en 3 meses y casi sin bajas, lograron
apropiarse de Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico, y expulsar a España del hemisferio occidental. Estoy en talla. Empieza entonces el dominio colonial, o mejor dicho, neocolonial norteamericano, el dominio imperialista en la cuenca del Caribe. Los Estados Unidos daban los pasos para imponerse como imperio. A nivel interno, en aquella nación se producían grandes cambios para impulsar el desarrollo industrial y la explotación de minas de oro y otros minerales. Lo que está pasando en 1914 con la Primera Guerra Mundial es la primera guerra, gran guerra imperialista de la historia. O sea, los imperios, el imperio austrohúngaro por un lado, el imperio alemán por otro lado, el imperio ruso por otro lado, la República Francesa con sus intereses económicos muy marcados, el imperio británico y el imperio norteamericano y el imperio otomano entran en un choque de una magnitud desconocida para la humanidad, que fue la guerra que estalla en 1914, la Primera Guerra Mundial. Los intereses económicos alemanes presentes en Haití y en República Dominicana, y que venían de muchos años, y le dieron el pretexto, junto con ese vacío de poder, la falta de pago de la deuda y todo eso, a los Estados Unidos de producir una invasión para evitar que fuese tomado el territorio por fuerzas alemanas que constituyeran luego una cabeza de playa en el hemisferio occidental y pudieran luego expandirse en medio de la guerra a otra zona. Para 1905, la deuda externa e interna de República Dominicana se estimaba en $40 millones. O sea, supuestamente Estados Unidos no quería que Alemania tomara el control de República Dominicana. O sea, no quería que otro país interviniera en la República Dominicana y como que evitando esto ellos entraron. Pero bueno, la verdad es que al inicio del siglo XX la República Dominicana tenía muchísima inestabilidad política y además los presidentes duraban muy poquito, duraban meses. Habían luchas internas entre caudillos, tenía una gran deuda externa, sobre todo con los bancos de Estados Unidos y Europa. Y ojo, señores, ojo a esto, pues muchos países tenían este problema parecido, pero Estados Unidos no intervino en estos. Estados Unidos no intervino para ayudar, supuestamente, como estaba diciendo, sino por el control de la aduana de la República Dominicana, ya que era la principal fuente de dinero del país y Estados Unidos quería asegurarse que esa deuda se le pagara primero a él. Además que también el tema de estratégico, el tema de la geografía de República Dominicana es bastante, vamos a decir, rico, bastante deseable, ya que se encontraba estratégicamente cerca, o mejor dicho, ya que se encuentra estratégicamente cerca a Panamá. Además se podía controlar ya perfectamente el Caribe, porque ya Estados Unidos en aquel momento ya estaba ya en Puerto Rico, también estaba en Cuba, entonces pues también apoderarse de RD y de cierta manera tal vez hasta de Haití, ya estaba ocupando las grandes islas mayores del Caribe. Mientras las recaudaciones aduanales apenas alcanzaban los $2 millones al año. En su mayoría las acreencias habían sido contraídas con empresas y potencias europeas. En marzo de 1906, el gobierno dominicano inició negociaciones con cada uno de sus acreedores con el propósito de reajustar la deuda en menos de 50%. Al final, lograron reducirla a 17 millones. En las negociaciones estuvo presente el gobierno de los Estados Unidos, que para entonces ya tenía bajo su control las recaudaciones aduanales del país. La República Dominicana y Estados Unidos habían rubricado en mayo de 1907 la Convención Dominico-Americana. Este tema de las deudas, yo creo que es bastante importante. Bueno, hablando del tema de Trujillo, muchas personas ven a Trujillo como una persona bastante patriótica y dicen pues que él obviamente pagó la deuda externa que tenía la República Dominicana, le sacó esta deuda que tenía y también me viene a la mente lo que está ocurriendo hoy en RD con el tema de los préstamos que realiza el gobierno actual de la República Dominicana. Yo quiero saber qué ustedes piensan sobre esto. Es un tema que me da mucho la atención, de hecho lo he hablado en otros momentos con suscriptores, incluso por privado, porque he visto que el presidente actual que tiene la República Dominicana ha pedido muchísimos préstamos. Y hace poco me salió en Instagram
que República Dominicana se iba a posicionar algo así como la sexta economía más endeudada de Latinoamérica. O sea, esto es bastante preocupante. Pero bueno, quiero saber la opinión de ustedes, ¿qué ustedes creen sobre esto? Como gobierno de ocupación tenía su estrategia, naturalmente. Estrategia que estaba dirigida a crear las condiciones para lograr su objetivo. Por eso vamos a encontrar que hay una serie de aspectos que se resaltan como aportes de ese periodo, como es el inicio de las construcciones de las vías, de las carreteras, lógicamente, para transportar sus tropas y también o sea, no por generosidad. Tras materializarse la intervención en 1916, las fuerzas de ocupación pusieron en marcha un plan de obras públicas y sociales. Desarrollaron un amplio plan de construcción de carreteras, una que unía a Santo Domingo con Santiago, otra que unía a Santo Domingo con San Pedro de Macorís y una tercera que unía a Santo Domingo con Azua. El plan también incluía la construcción de caminos vecinales y el acondicionamiento de muelles, de edificios de aduanas y de centros educativos, así como un sistema de telecomunicaciones. Además, la construcción de hospitales. O sea, hicieron sus cosas buenas, pero como dice la historiadora, esto no fue porque lo hicieron porque querían ayudar, sino porque esto era para ellos que los beneficiaba. O sea, hacía falta y por eso lo hicieron. Pero ya ustedes vieron, Lilis fue un desastre de presidente, un desastre de gobernante. Me acuerdo cuando aprendí la historia de él, que lo mataron allá en Moca. No sé si ustedes vieron ese video. Yo tuve la oportunidad de estar en el mismo lugar donde le dispararon. Muy pocas personas saben que el primer disparo fue de un niño, porque era un niño, se llamaba Jacobito, y era su ahijado, sí, era su ahijado, porque Lilis era su padrino. Y entonces, la verdad, la historia es muy interesante. Si alguien tenía la oportunidad de ir a este museo, de ver este video, la verdad que está súper informativo y me encantó, porque ustedes saben que yo soy una mujer apasionada de la historia. Y la verdad, señores, que estas personas destruyeron este hombre destruyó la economía completa de la República Dominicana, la metió en deudas y los que vinieron atrás hicieron lo mismo y así. Y era bien difícil que RD pues respirara. Y la importación de médicos de Puerto Rico y Estados Unidos. La resistencia a la intervención, excepto por los pocos incidentes que ocurrieron en 1916, y la lucha campesina que se desarrolló en el este después de 1917, se confinó a una guerra de palabras. Se dio una resistencia nacional, que la parte militar fue la menos notoria, digamos, no menos importante, sino menos notoria, porque además ellos lograron satanizar a esas personas, lograron sembrar una matriz de opinión en la opinión pública de que eran bandidos, de que eran salvajes, de que no se podía tratar con ellos, de que había que exterminarlos. Cuando hacemos una reflexión sobre lo que significó la intervención de 1916, yo parto más que nada de situar cómo el pueblo dominicano, que va a ser objeto de este atropello, reacciona en todos sus estratos. Empezando porque las primeras medidas de represión de Estados Unidos se va a expresar en la censura de la prensa, en el desarme de la población, en la ocupación militar de toda nuestra geografía, ¿verdad? A la resistencia campesina del este, las fuerzas norteamericanas le dieron por llamar gavilleros. Era una manera de denigrarlos y proyectarlos como bandidos. Entonces, cuando llegan los norteamericanos, viene un nuevo gobierno al cual hay que combatir. Estos señores no aceptan, estos ya veteranos llamados gavilleros, gavillero quiere decir gavilla, integrante de una gavilla, que es un grupo delictivo, pero era una forma de descalificarlos por parte de los gobiernos. Entonces ellos se levantan. ¿Dónde se levantan? Sobre todo al inicio, en los meses inmediatamente después de mayo, en los alrededores de Santo Domingo.
Esa es la zona original del gavillerismo. Roberto Casá es un acreditado historiador. En los últimos 11 años se ha desempeñado como director del Archivo General de la Nación. ¿Y qué pensaban? ¿Que los dominicanos iban a estar con los brazos abajo? No, mi amor. El pueblo dominicano es un pueblo valiente, un pueblo echado para adelante y no les importa que tú vengas a hacer lo que sea. Nosotros vamos a sacar porque nosotros queremos un país libre y eso es lo que piensan los dominicanos y hasta el día de hoy es así. Por eso es cuando el dominicano ve algo que no le gusta o ve algo que quieren imponer o quieren sacar el tema ese porque eso es un tema polémico, el tema de las armas, que quieren como que desarmar al pueblo dominicano. En la actualidad el dominicano le dicen, no, mi amor, eso no va a suceder, porque nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra soberanía, de nuestra patria, porque la República Dominicana año tras año ha tenido que estar luchando con guerra, con cosas, con dictadores, y entonces la verdad yo creo que es un pueblo que verdaderamente debería dar cátedra de esto de independencia, de luchas internas, de soberanía nacional. Constantemente se escribía en la prensa, se hacían mítines, se hacían denuncias, se mandaban cartas al presidente norteamericano y creó una simpatía continental hacia la causa del pueblo dominicano y que yo pienso que jugó un papel importante en el fin de la ocupación. Sostengo que es en el contexto de este acontecimiento en el cual emerge de manera organizada la mujer dominicana en términos de participación. Entre las más destacadas luchadoras femeninas de esa época se encuentran Ercilia Pepín, Abigail Mejía, Luisa Osema Pellerano, Rosa Esmester, Mélida del Castillo, Eduviges Rosa, Consuelo Guerrero, Patria Mella. La mujer dominicana, como siempre, metida en las luchas de su país, y no es de ahora, desde aquel tiempo, señores, como Rosa Duarte, Tina Bazuca, muchísimas mujeres que lucharon en la República Dominicana desde sus inicios. Y muchas otras, ellas las campesinas del Este. Esas mujeres se involucran y participan en los espacios públicos por el rescate de la soberanía, a través de charlas, a través de denuncias, a través de marchas, a través de actividades como la que significó la Semana Patriótica para recaudar fondos para apoyar la lucha de los nacionalistas dominicanos. Varios factores allanaron el camino para la recuperación de la soberanía nacional, entre ellos la campaña nacional e internacional en contra de la intervención, la elección de Warren G. Harding como nuevo presidente de Estados Unidos y el regreso de una nueva crisis económica, como consecuencia del final de la floreciente etapa conocida como la danza de los millones, que se dio por el alza de los precios del azúcar durante la Primera Guerra Mundial, cuando el quintal del producto logró precios de hasta $22.5. En 1920, los precios del azúcar cayeron a niveles mínimos que hacían la actividad no rentable. Llegó a estar la libra a 1 centavo y pico. El costo de producción era mayor. De manera que el motivo económico de subordinar el país a través de una intervención directa, por medio de legislación, todo lo que hicieron en los 8 años de intervención, o todavía en ese momento eran menos, eran 4 años, empezó a perder vigencia. No se necesitaba ya. La intervención llegó a su fin tras el acuerdo del Plan Hughes-Peinado de 1922. Dicho plan llevaba el nombre de sus negociadores. Por la parte dominicana, Francisco J. Peinado, y por Estados Unidos, el secretario de Estado Charles Evan Hughes. El plan estipulaba instalación de un gobierno provisional, organización de elecciones por parte del gobierno provisional, reconocimiento de los actos legales del gobierno militar a favor de terceros, reconocimiento de las tarifas aduanales establecidas por el gobierno militar en 1919, las cuales favorecían a más de 945 productos de aquella nación. Vigencia de la Convención Dominico-Americana de 1907, hasta que la República Dominicana terminara de pagar su deuda externa. Control de las aduanas por parte de los Estados Unidos, hasta que la República Dominicana saldara la deuda externa. Retiro de las tropas norteamericanas después de la elección de nuevo presidente.
Conforme al Plan Hughes-Peinado, en octubre de 1922, asume como presidente provisional Juan Bautista Vicini Burgos, quien convocó elecciones. En las elecciones del 15 de marzo de 1924 resultó electo Horacio Vázquez. Para agosto de aquel año concluyó la evacuación de las tropas, aunque el gobierno de los Estados Unidos se mantuvo con el control de las aduanas hasta mediados de la década de 1940. Interesantísimo videazo, como lo llamo yo, la verdad, bastante interesante, bastante historia. Espero que hayas aprendido muchísimo sobre esto, que hayas aprendido sobre la República Dominicana, que fue el primer país que sufrió esta intervención después de Panamá, y ahora que estamos viendo de Venezuela, señores. Así que quiero saber la opinión de cada uno de ustedes. La verdad que me encantó, porque yo sabía sobre la segunda y obviamente también sabía sobre la primera, pero no así tan detalladamente como ahora. Así que quiero saber tu opinión. Recuerda dejarme tu like, tu comentario y comparte esto para que las nuevas generaciones aprendan, para que otros países también puedan ver la lucha de la República Dominicana contra los Estados Unidos. Así que sin más que decir, me despido de ustedes enviándoles muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.